La columna Ni perdón ni olvido, cárcel para AMLO. El juicio penal contra Cristina Fernández en Argentina y el juicio político contra Pedro Castillo en Perú son el mejor ejemplo de aquellas democracias en donde la división de poderes está no solo viva, sino vigente. Es decir, en donde los poderes legislativo y judicial mantienen su independencia y su papel de equilibrio y contrapeso frente a los abusos del poder ejecutivo. Contrapesos capaces de señalar, acusar y llevar a juicio penal y o político a los presidentes y gobernantes sátrapas, pillos, mentirosos, corruptos e inmorales. Y es que sin una división de poderes saludable, el Estado argentino no habría llevado a juicio a la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández, y menos habría sido depuesto del cargo Pedro Castillo, quien más que presidente despachaba como un dictadorcito en Perú. Está claro que en esas democracias debilitadas por esa plaga llamada populismo, los sátrapas lograron encumbrarse hasta lo más alto del poder. Sin embargo, los equilibrios del poder en Argentina y Perú fueron capaces de mantener su vigencia y cumplieron a cabalidad su principal encomienda, la de ser contrapeso y equilibrio de los excesos presidenciales. Por eso, en el caso de la señora presidenta, como los argentinos motejan a Cristina, fue posible que un tribunal resistiera las presiones oficiales que impedían que la ex primera dama fuera llevada a juicio. Gracias a ese auténtico contrapeso institucional fue posible probar los delitos de peculado, abuso de autoridad, abuso de poder y saqueo del dinero público, una película idéntica a la que hemos visto los mexicanos en los primeros 4 años del gobierno fallido de López. Y por esas razones y esos delitos de la señora Fernández mereció una sanción ejemplar para el mundo, la prisión por 6 años y le impusieron una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Pero también gracias a esa división de poderes, un Congreso independiente en Perú tuvo las agallas de votar por el desafuero de un presidente sátrapa como Pedro Castillo, quien intentó madrugar al Congreso que lo había destituido con la dictatorial y golpista disolución del Congreso. El juicio contra Castillo surgió a partir de pruebas de corrupción, saqueo del dinero público y una gestión pública soportada en mentiras, la misma película de los 4 años del gobierno de López. Al final, la Policía Nacional capturó al presidentito Castillo, como lo motejan los peruanos, y lo puso preso cuando intentaba huir a la Embajada de México en Lima. De esa manera, las lecciones de la independencia de los poderes judicial y legislativo en Argentina y Perú colocan a México frente a su verdadera tragedia, la de un presidente que ha robado y llevado a la quiebra al país mucho más que la señora Fernández y que ha mentido y engañado a su pueblo mucho más que el sátrapa Castillo en Perú. Y frente a esa demoledora realidad aparecen las preguntas obligadas. ¿Cuándo veremos que los opositores mexicanos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presenten una denuncia formal de juicio penal y juicio político contra López Obrador? ¿Cuándo veremos acciones concretas, más allá de discursos trillados, para que el trabajo político de los opositores tenga congruencia y sobre todo tenga resultados? Y es que solo basta documentar 10 alianzas perniciosas del presidente mexicano para iniciar sendos juicios penal y político por traición a la patria. Sí, 10 alianzas perversas. Aquí el decálogo de conductas criminales que podrían llevar a juicio penal y político a López Obrador. 1. La aprobada alianza con la banda criminal del Chapo. 2. La alianza con los jefes de Guerreros Unidos, este grupo criminal encabezado por los Abarca. La aprobada alianza secreta con Donald Trump, que ha dañado a nuestro país. 4. La alianza pública con el gobierno de Putin, que cada vez nos limita más libertades. 5. La alianza pública con Díaz-Canel de Cuba, que en lugar de médicos tiene en México espías. 6. La alianza con el dictador Daniel Ortega. 7. La alianza con el dictador Evo Morales. 8. La alianza con el dictador Nicolás Maduro. 9. La alianza con la defenestrada Cristina Fernández. Y 10. La alianza con el encarcelado Pedro Castillo en Perú. El anterior es un primer recuento de las conductas que en una democracia de instituciones sólidas e independientes
ya hubiesen llevado preso a López Obrador. La realidad, sin embargo, es que en México ya no es un estado, es que México ya no es un estado democrático, sino una dictadura en manos de un solo hombre. ¿Hasta cuándo? Al tiempo. ¿Qué hubo? ¿Quién ha planteado que está la mesa puesta para encarcelar a López Obrador? Y no lo van a hacer. Nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Por cobardía política, por cobardía empresarial, por cobardía religiosa, por cobardía social. Porque López Obrador ya se apoderó de todas las instituciones, los tiene sometidos por corrupción, los tiene sometidos por venganza, los tiene sometidos por muchas cosas.